Bien. Pongamos el audio de esto. Bien, ya estamos aquí. Entonces, el tema de hoy es señalización celular, ¿no? Entonces, la idea aquí es que veamos los mecanismos básicos de señalización. Después tocaremos algunos de ellos a lo largo del curso, cuando sea relevante, pues, para ver algún detalle que corresponda al mecanismo específico de señalización. La idea aquí es que obviamente si tenés un montón de células o de diferentes tipos de células, pues la lógica te diría que debe existir algún mecanismo de comunicación mediante el cual la actividad de una célula sea capaz de ser regulada por otra. O sea, es el principio elemental detrás de la endocrinología, en el cual tenés algún tipo de órgano controlador o de célula controladora que está influenciando la actividad de otra célula. Entonces, si nosotros vemos, la señalización celular de hecho ocurre a dos niveles básicos. Uno es la señalización intracelular, en la cual un componente de la célula puede regular la actividad de otro. O sea, por ejemplo, que aun cuando, por ejemplo, la mitocondria es una entidad semiautónoma, no está completamente liberada del control del núcleo, por ejemplo, en el cual podés tener un sistema de señalización en el cual si aumentas tu demanda metabólica, pudieras inducir a esta mitocondria que sintetice más enzimas respiratorias o que empiece a dividirse. O sea, tener más mitocondrias para producir más energía. Esa es una manera. O mediante el cual, por ejemplo, los mecanismos de síntesis de proteína en el ribosoma están de alguna manera regulando la manera en que los genes, que los genes responsables de esa misma producción se expresan. ¿Okay? Porque si no, podrías tener la situación absurda en la cual tenés un mecanismo de copia de ADN desbocado y estás dedicando toda la actividad de la célula a producir proteínas cuando es más de lo que necesitas, o viceversa, que tu producción es insuficiente porque no tenés suficientes copias de trabajo de ADN y necesitarías incrementar la cantidad de copias para mantener a los ribosomas trabajando. No vas a tener a 20,000 ribosomas trabajando sobre una sola cadena de ARN y la producción de proteínas verse limitada a un ritmo bien lento, sencillamente porque no. Sencillamente porque no tenías el suficiente material para trabajar, y así sucesivamente. Pero la mayoría de los mecanismos que me interesan son los mecanismos de comunicación intercelular, o sea, de una célula a otra. Ahora, si hablamos de señalización intercelular, vamos a hablar de 3 tipos de mecanismos. El primer mecanismo es lo que llamamos un mecanismo autocrino, en el cual una célula afecta la actividad de sí misma. No me decís cómo va a ser eso. Bueno, hay bastantes razones por las cuales vos quisieras que una célula se controlara a sí misma. Por ejemplo, en el caso de la proliferación, una célula que se está dividiendo puede tener un mecanismo receptor en la membrana para detectar la presencia de otras células y controlar si se sigue dividiendo o no. ¿Okay? O es capaz de regular su propio producto de secreción en base a las concentraciones que hay afuera. Vaya, tengamos una célula X, está produciendo X o Y sustancia, o Z sustancia para ese efecto. Nadie nos limita con el alfabeto. ¿Ok? Ahora esa sustancia Z que está siendo secretada por la célula, vos querés mantenerla dentro de una concentración predeterminada. Y la célula sencillamente está bombeando esta sustancia al exterior.
El hecho de que pudiera regular su producción no necesariamente quiere decir que regula su concentración en el medio, porque la presencia o la concentración de la sustancia no solo depende de la producción, depende del consumo. Entonces ahora haces un jueguito en el cual una vez que produciste esta sustancia, también tener receptores para ella en la superficie de la célula, y cuando alcanza cierto nivel, es una señal para decir, ya es suficiente, deja de producir. ¿Okay? O sencillamente los receptores no están saturados y dicen, bueno, todavía cabe más, seguir secretando, seguir secretando, seguir secretando. Eso sería autócrino, una célula regulando su producción sin influencia de otras células. Luego tenés mecanismos de secreción a corta distancia, lo que llamamos regulación paracrina. La regulación paracrina lo vas a ver de varias maneras. Una de los medios de secreción paracrina ya lo conoces, es la neurotransmisión, en el cual una neurona está produciendo un neurotransmisor que afecta a la neurona vecina con la cual está haciendo sinapsis, o a las neuronas vecinas, porque puede tener obviamente sinapsis con más de una. Pero una célula no está necesariamente afectando la actividad de otra neurona que está al otro lado del sistema nervioso central. La regulación es puramente local, ¿ok? Ese es uno. La otra, el otro punto donde vemos mucha regulación paracrina es, o los otros dos puntos, uno es en el intestino, en la cual la presencia de X alimento estimula a una célula especializada a producir una hormona reguladora que controla la actividad de esa porción del intestino. Por ejemplo, controla la secreción. Qué sé yo, viene en el estómago, cae grasa, por ejemplo, y la grasa es capaz de inducir la secreción de ácido a nivel local. O sea, solamente estás trabajando con una célula que está afectando a las vecinas, pero que esa secreción local de ácido no tiene nada que ver, por ejemplo, con el intestino grueso o el intestino delgado, aunque estén a 20 centímetros de distancia en el tubo digestivo. ¿Sí? El tercer punto donde tenés mucha regulación paracrina es cuando estás montando una respuesta inmune o una respuesta inflamatoria. Tenés, por ejemplo, un cuerpo extraño, una bacteria o algo así, una célula inmune detecta y secreta una serie de mediadores que afectan el tejido vecino, causan inflamación, reclutan más células inmunes, pero lo están manteniendo dentro de un área limitada. Y ahí la utilidad es obvia, porque yo no quiero que tener, qué sé yo, una bacteria entrando por una cortadita qué sé yo, en un dedo de la mano y generándome una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada, una tormenta inmune, porque las tormentas inmunes están probablemente en la lista de las 5 cosas que te pueden pasar, que era lo que mataba gente hace 1 año y medio, 2 años. La variante local del coronavirus no te mataba solamente por la invasión del virus, te mataba más bien por la respuesta. Disparaba una tormenta inmune y era el equivalente de que como tenías un ratón en la casa, la manera de eliminar el ratón era meter 3 toneladas de TNT en la casa y volarla. ¿Va? Matar al ratón lo matabas. ¿Sí? Pero definitivamente no era una buena cuestión. El tercer tipo de regulación es lo que vos conoces como regulación endocrina. ¿Okay? Tal vez con lo que estés más familiarizado. En este caso estás produciendo algún tipo de sustancia cuyo nombre ya conoces, o sea, es una hormona, y esta hormona puede tener efectos, una vez suelta en la circulación, puede tener efectos a larga distancia, o sea, literalmente en todas las células del organismo. Caso, por ejemplo, de la hormona tiroidea, en la cual la secreción de hormona tiroidea afecta a todas las células. Ahora, este mecanismo, que tal vez es el que más
Oriente realmente no difiere en su forma de trabajo de, por ejemplo, la regulación paracrina. O sea, y vas a ver, o ya viste en neuroanatomía, que hormonas y neurotransmisores muchas veces son la misma cosa. O sea, la misma sustancia puede trabajar a nivel local y a nivel sistémico, dependiendo cómo la secretes o dependiendo cuál sea el mecanismo por el cual estás detectando su presencia. ¿Correcto? Ok. Ahora, para que haya señalización, tenés que tener algo aparte de una molécula señalizadora. Tenés que tener alguna manera de detectar su presencia. Ahí es donde entra el concepto de un receptor que es capaz de hacer algún cambio, ¿ok? Y entonces la hormona o el neurotransmisor sencillamente también lo hemos definido en semestres anteriores mediante una palabra, la palabra ligando de receptor. Cuando hablas de ligando, implica que este dichoso ligando del receptor tiene una particularidad, es específico para un receptor, o sea, al receptor de acetilcolina no le puedes unir un péptido, ¿m? Porque entonces si no hubiera especificidad de ligando, olvídate de la cantidad de caos que pudiera generar, ¿correcto? Ahora, ¿cómo trabaja ese ligando? Parte del hecho de la unión al receptor es donde la cosa se pone bien variada. Y vamos a ver que en general la señalización ocurre de dos maneras. La primera, también ya la conoces, es cuando ese ligando abre algún tipo de canal o de compuerta en la molécula, en la célula. O sea que generalmente acá el ligando va a abrir un canal iónico y en general la mayoría de ligandos que trabajan de esta manera lo que hacen es básicamente controlarla o la despolarización de una célula, caso de canales para el sodio o el potasio o el cloro. O, número dos, en el caso del control de la secreción, que es lo que nos interesa más para esta discusión, van a regular la liberación de algo que ya fue producido. O sea, tomemos por ejemplo el caso de la insulina. Tu islote beta tiene la insulina ya fabricada, ya está lista y empaquetada en vesículas. ¿Okay? Yo no necesito inducir la producción en ese momento, yo lo que necesito es inducir la liberación, particularmente en este puse la insulina, porque es una hormona que yo quiero liberar rápidamente, que tiene una vida corta y cuyo efecto lo necesito para allá. ¿Ok? Viene Fernández, se desayunó un tazón grande de, ¿qué te parece RRKs? O doble CK. RRK quiere decir Reverse Rice Krispies. Que agarrar los Rice Krispies blancos y los sumergís en un líquido café. Chocolate. Leche, como diría queso, leche con chocolate. No me digas que no veías Mansión Foster. A mí se me acordó, me encantó. Yo lo veía porque mi sobrino, el nerd de mi sobrino tenía como 4 o 5 años, entonces me tocaba a veces cuidarlo y era fanático de Mansión Foster. Es más, como era cabezón, se parecía mucho. Se parecía mucho al niño, ¿ok? Y algunos decían que yo era la mala influencia y me parecía mucho a Blue. Ok. ¿Y el doble CK? Doble chocolate crispies. Lo mismo, pero usas chocolate crispies. Choco crispies con leche de chocolate y encima le puedes
te robas los marshmallows de chocolate, por ejemplo, del Count Chocolate y se los echas para hacerlo triple. Exactamente. Ahora, después de ese bombazo de azúcar, vos necesitas secretar la insulina rápidamente. ¿Okay? No, no te interesan las grandes excursiones de la glucosa plasmática por múltiples razones. Entonces, vos ya tenés la insulina fabricada. Lo que querés es un mecanismo de señalización mediante el cual actives la liberación de insulina. Ahí es donde viene una hormona, una señal que abre un canal de potasio que a su vez causa un cambio en la polaridad de la membrana y hace que la vesícula de insulina se libere a la circulación. Proceso que te puede tomar segundos o fracciones de segundo. Por la misma razón, estos mecanismos de acción rápida basados en un canal son también mecanismos que tienen un efecto por un periodo corto de tiempo, porque no puedes tener el canal abierto indefinidamente. ¿Okay? El ligando no tiene tanta afinidad por el receptor y se libera y se suelta rápidamente y vuelve a cerrar el canal. O sea, sirve para actividad que es más o menos pulsante. Lo mismo cuando querés señalizar, por ejemplo, mediante una hormona, la actividad del músculo liso, en cuyo caso tenés el tipo de ligando y de canal más frecuente que vas a encontrar para señalización a nivel endocrina, que es un canal de calcio. Aquí, bueno, y de hecho dedicaremos un capítulo entero a la mensajería basada en calcio porque es probablemente el mecanismo más numeroso que tenés en términos de variedad para establecer mecanismos de control. Un canal de calcio que obviamente deja entrar calcio y este calcio es en general el ion que más se utiliza en términos de señalización. Te sirve para activar enzimas, te sirve para abrir vesículas, te sirve para catalizar un montón de reacciones. O sea, vas a encontrar, por ejemplo, casos como el músculo liso, donde cataliza la entrada de calcio, te agrega el ingrediente faltante para iniciar la contracción. Ahora, todos estos mecanismos basados en canales tienen un problema y es precisamente que su efecto es corto y que no te pueden inducir a un cambio en la, por así decirlo, en la actividad fundamental de la célula, que es de síntesis. Aquí es donde entras en otro tipo de mensajería en el cual, número uno, no necesitas cruzar la membrana, o sea, no necesitas introducir nada, sino que lo que querés hacer es inducir un cambio en la maquinaria celular. Y para hacer ese cambio implica una serie de posibilidades. Una es que pudieras activar algún complejo de enzimas que empiecen a producir algo o a modificar algo. Dos, que pudieras activar o apagar, por ejemplo, una bomba. Es decir, bueno, voy a aumentar la actividad de algo, incrementando la actividad, por ejemplo, de una TPasa. Y entonces regular la actividad de esta bomba y regular el metabolismo de energía dentro de la célula. O mejor aún, hacer que la célula produce algo. Porque, vaya, tengamos el caso, qué sé yo, de una célula que está en este momento inactiva. Ponele. Pongamos una de tus células hipofisarias productoras de hormonas que en este momento está apagada. No necesitas la producción de hormonas hasta este momento y por lo tanto es un desperdicio tenerla produciendo algo que no necesitas, más los efectos secundarios de tener un exceso de X hormona. Vaya. Pero yo necesito un mecanismo que me permita que llegado el momento, yo señalizarle al núcleo de esta célula que se ponga a trabajar y empiece, por ejemplo, a hacer síntesis proteínica.
o incluso que empiece a dividirse porque necesito más células de ese tipo. Y enviarle una señal que le diga a la célula, empezá a copiarte, empezá a duplicarte. ¿Okay? Entonces, estos mecanismos dependen de, también van a tener dos cualidades colaterales. Primero, que su efecto no puede ser en plazo de minutos, porque si yo estoy tratando de inducir, por ejemplo, la síntesis hormonal, no me interesa estimular a esa célula por 2 minutos y medio, que solo produzca hormonas por 2 minutos y medio y se vuelve a dormir. Eso como que no me conduciría a nada útil. Dos, la necesidad de hacer amplificación de la señal. Y la necesidad de amplificación es crucial acá, porque si yo estoy produciendo una hormona, ponele, vamos a decir, tu secreción de cortisol, ¿ok? Vos empezás a producir cortisol en algún momento que alrededor de qué hora era, Fernanda. Ok, está bien, para tu rise de la tarde. Ahora, el cortisol afecta a todas las células de tu organismo. Para afectar 75 billones de células, necesitas producir una cantidad de X de cortisol. No pudieras afectarlas o sea, hacerlas funcionar metiendo una gran cantidad de cortisol porque no tenés suficiente tejido productor de hormona. ¿Okay? No puedo decir, necesito liberar 100 gramos de cortisol o alguna cantidad igualmente grosera, ¿va? Es imposible, tanto en tiempo como en capacidad física de producción. Entonces necesito qué sé yo, 10 miligramos de cortisol para todo el organismo. Esa es tu cuota. Bueno, ese es tu rise de la mañana, pero sí, pero no estabas equivocada cuando dijiste que tenías un rise que empezaba como a las 12, 1 de la tarde para el pico de la tarde. Acordate que hay dos picos, o sea, o que estuvieras adaptada a otro horario y que tu rise de cortisol fuera a las 12 del día porque te levantas a las 2 de la tarde, que también es posible. Suponiendo que trabajaras, no sé, en alguna actividad nocturna, ¿no? Te hicieras turnos o fuera vampiro, o qué sé yo. No, segura, con ese color. Asoleate un poquito. Ese color pálido te destaca como estudiante de medicina inmediatamente. No se asolean. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Espero que con conexión de internet para poderte seguir molestando a distancia. Entonces, la cara de resignación que has de tener en este momento. Ok, entonces, el punto es que necesitas, por lo tanto, que una cantidad pequeña de hormona tenga un efecto grande. Ahí es donde entras en el concepto de amplificación. Si lo querés ver de esta manera, la hormona es una señal, ¿ok? Y yo quiero amplificar la señal de tal manera que sea detectable. De la misma manera que la señal que ahorita está entrando por, no sé, la señal de tu teléfono celular es una señal bien débil, ¿verdad? La capacidad que tendrá la batería de tu teléfono para mover un radio y generar la señal es obviamente bien poco, a menos que quisiera que la batería durara 10 minutos. Entonces, necesitas de alguna manera pasar esa señal y en algún punto amplificarla para que sea detectable. Lo mismo sucede a nivel biológico. Yo estoy buscando un mecanismo mediante el cual yo pueda no solamente hacerla funcionar largo tiempo, sino también necesitar una cantidad pequeña de la hormona para
para tener un efecto. Si no, me vería limitado por la capacidad de producción de hormona y seriamente limitado. Entonces ahí es donde entramos con lo que vamos a llamar los sistemas de segundo mensajero, que son con gran diferencia la mayoría de los sistemas de señalización celular. En un sistema de segundo mensajero, lo que hace es que esta hormona que está secretando en la circulación va a ser el primer mensajero. Se va a unir siempre a algún tipo de receptor, pero este receptor va a hacer que se produzca otra sustancia, una segunda sustancia, por eso el término de segundo mensajero. Y el segundo mensajero es el que efectúa el cambio en la célula, ya sea a nivel de núcleo, a nivel de componente celular o incluso a nivel de duplicación celular. O sea, la ventaja es que yo puedo hacer amplificación porque el segundo mensajero puede ser el producto de una enzima. Y ya dijimos, las enzimas amplifican las respuestas, son catalizadores de una reacción. Si yo uno una hormona, un primer mensajero, a un receptor que está controlando una enzima y la enzima me produce conservadoramente, porque obviamente es mucho más, 1.000.000 de copias del segundo mensajero, hice una amplificación de 1.000.000 contra 1. O sea, es mucho más, la respuesta va a ser mucho más potente que la señal original. Y nada me dice que yo no pueda hacer una cascada de amplificación en la cual esa enzima sea solo un paso intermedio, entonces produce 1.000.000 del intermediario que a su vez activa 1.000.000 de enzimas más adelante en la cascada que producen colectivamente 1.000.000.000 de segundos mensajeros. O sea que amplificaste por un factor de 1.000.000.000 a 1. Un amplificador potentísimo, ¿eh? 10 a la 12. Ahora ya te vas dando cuenta que este es un mecanismo mucho más eficiente para inducir cambios. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener acá? Vamos a ver, yo me peleo una presentación de acá para que encontré por ahí porque está un poquito más bonita. Vamos a ponerla, espérate. O sea, la voy a ir explicando mientras. Ya ni me acuerdo de quién es, pero hoy, en vez de hacerla yo mismo, entonces, hablamos de esto. Procesos de señalización. Entonces tenés una señal, un estímulo. Aquí vamos a olvidarnos de los estímulos mecánicos, etcétera, y vamos a hablar solo de los estímulos químicos. Y hacemos que este estímulo, ahorita químico, haga lo que llamamos transducción, o sea, convierta un tipo de señal en otro. Una señal extracelular en una señal interna. ¿Ok? Y al mismo tiempo, como decíamos, o usualmente, hacer amplificación de la señal y provocar algún tipo de respuesta. Ahí ves que tenés ahí una célula en el dibujo con un montón de rutas haciendo un montón de cosas diferentes. Acordate que no estás limitado en la señalización a un solo tipo de señal, sino que pudieras tener varias hormonas o varios mensajeros químicos actuando sobre la misma célula, obviamente con efectos que pueden ser totalmente diferentes entre sí, pueden ser hasta opuestos. Luego, veamos qué es lo que tenés. Este proceso, ¿ok? Este proceso implica una serie de pasos. Primero, obviamente, sintetizar la molécula de señal. Luego, liberarla, generalmente en la circulación o al tejido local. Transportarla, que generalmente aquí vas a tener sistemas o mecanismos de transporte. Cuando hablas de liberar hormonas hacia la circulación, de que vas a tener incluso proteínas especializadas solo para transportar no solo hormonas, sino tipos específicos de hormonas. Por ejemplo, tendrás, por ejemplo, una hormona que
una hormona como la hormona tiroidea, y tenés una proteína fijadora, una proteína transportadora especialmente para la hormona tiroidea. De hecho, se llama globulina fijadora de tiroxina. ¿Okay? Ajá. Las mueve y las libera lentamente. Ese es el otro punto. Este mecanismo de transporte te permite hacer otro otra ventaja aquí, y es que, por ejemplo, yo no necesito estar liberando constantemente la hormona, sino que puedo también fácilmente liberar una dosis, por ejemplo, toda la dosis diaria de tiroxina en un solo, unirlo a la proteína y que la vaya soltando lentamente. ¿Okay? Me permite un control, me permite una estabilidad dentro de los niveles de algunas hormonas a lo largo del tiempo en la circulación. Obviamente que aquí viene la parte intracelular, los últimos tres pasos. Detectar la señal, o sea, encontrar un receptor para detectar esta señal, esta hormona, obviamente provocar un cambio, y por último, eliminar la hormona, porque tampoco querés que esté permanentemente pegada al receptor y haciendo su trabajo sobreestimulando a una célula cuando ya no es necesario. Entonces vemos aquí los tres tipos de señalización. La señalización endocrina, en la cual está soltando algo hacia la circulación para afectar a distancia. La señalización paracrina, en la cual tenés una célula secretora que está trabajando sobre una célula que está allá alrededor de ella o cerca de ella, y que aquí no hay liberación a la circulación, sino que la hormona la está soltando al líquido intersticial y difundiéndose hacia la célula que es su objetivo. Y por último, señalización autocrina, que puede ser por liberación, o acá, de señalización, es una forma de señalización paracrina, de hecho, en la cual tenés una célula señalizadora que no está liberando nada, sino que tiene el mensajero o el mediador permanentemente unido a eh, a la membrana, y que sencillamente se desplaza, entra en contacto con una célula adyacente para activarla. Eso es como en una variante molecular de aquel juego, ¿cómo es? Fulano la trae, ¿te acordás de ese juego en la escuela? ¿Va? Bueno, esa es la versión celular de fulano la trae. ¿Ok? O, ajá, o en tu escuela que no había nadie en primaria, que decían que era el que tenía, ¿cómo es? El toque intocable o algo así, que se suponía que todos lo evitábamos porque no querías que te tocara, te le andabas corriendo. Ajá. No era vos. No. Ok. No, menos mal. Ok. Bueno, lo mismo, que si te tocaba vos, adquirías el toque maligno, el toque intocable, y entonces vos también te convertías en uno de los intocables. Ok. Sí, que tenía el toque de vudú y entonces que no te podía tocar porque vos te convertías entonces, que decías que te ibas a convertir en algo, y que entonces también tus amigos te evitaban porque te había tocado el fulano, por lo menos hasta que te fueras a bañar a la casa. Es el clásico de la primaria, ¿no? Ok. Entonces vemos aquí la idea, ves que tenés diferentes mecanismos, repitiendo lo mismo, diferentes mecanismos, y la idea que tenés es que una célula, mira, se activa a un receptor, tiene unas rutas de señalización por receptor, activa un gen, y este gen empieza a codificar o a regular algún proceso dentro de la célula. ¿Okay?
Aquí tenemos, bueno, la misma idea. Ves siempre la idea de que tus proteínas, ¿no?, unidas al receptor modifican una señal intracelular que puede tener tres rutas, o cuatro de hecho, porque ahí le faltó una. La primera es la alteración del metabolismo cambiando la producción de una enzima. Dos, regular de hecho la expresión de una célula, regulando la actividad del genoma en sí. Y esto es crítico porque implica la posibilidad de que una célula propiamente señalizada haga algo que todavía no había mencionado, y es que se diferencie. ¿Ok? Porque el mismo mecanismo de señalización me permitiría hacer algo además. Y es que yo puedo señalar mediante una hormona a una célula para que se convierta en otra. Por ejemplo, diferenciar un fibroblasto en el tejido conectivo para que se convierta en una célula ósea, ¿sí?, y empiece a sintetizar hueso con la hormona apropiada, y decir, bueno, esta célula que no está haciendo nada específico, inducirla a convertirse en hueso o en una célula de parénquima de X órgano. ¿Okay? O sea, la diferenciación también como algo que puedo modificar hormonalmente. Y por último, alterar la forma o el movimiento o las características de la célula, cambiando proteínas integrales a la célula, proteínas del esqueleto celular. O por último, que aquí no está incluido, la posibilidad de inducir con esta señal a que una célula se divida, ¿okay?, y tener más de una célula X. Ahora, vemos que hay un montón. Mira, aquí tenés, por ejemplo, un montón de proteínas integrinas, DOC2, catepsina X, etcétera. O sea, la cantidad de rutas de señalización específicas son enormes. Ahora, puedo tener, como ves, en términos de tiempo, este mismo mecanismo me puede alterar, por ejemplo, la función de una proteína y alterar la maquinaria en términos de segundos, o utilizar esta señal para modificar la expresión genética y tener un cambio más lento que tome entre minutos a horas en ocurrir, pero cuyo efecto también es mucho más prolongado, o sea, de horas hasta incluso años, si así lo quisieras. Okay. Aquí vemos el proceso básico. Aquí nos vamos a detener en esto. Mira, aquí tenemos varios tipos de mecanismos de señalización y vamos a ver que hay varias maneras de hacerlo. La primera es si el ligando es soluble en agua. Ya vimos acá que puede actuar sobre un canal iónico, o sea, una compuerta iónica de membrana, y es lo que hablábamos, dejar entrar una sustancia o alterar la polaridad de la célula. La otra es que este ligando soluble TEN pueda entrar a la célula para tener efectos sobre el núcleo o sobre alguna enzima, pero para ello necesita una transportadora específica. O sea, si el problema de un ligando soluble en agua es que si no hay una transportadora para él, no va a entrar y no va a hacer nada. La tercera posibilidad es que actúe sobre un sistema de segundo mensajero. Aquí tenemos varios. Este que dice GPCR quiere decir receptor ligado a una proteína G. Ya vamos a hablar qué es eso. Dos, que tenga un receptor ligado a una enzima. Y tres, que tenga uno de estos ligandos unidos a membrana, que es lo que te decía, que están permanentemente unidos a una célula señalizadora, o sea que va tocando otras células para activarlas. Luego, todos estos cuatro que hablamos van a trabajar mediante un mecanismo que se llama de segundo mensajero, y este segundo mensajero también involucra muchas veces una enzima
asociada que se llama una quinasa de proteína. En general, las quinasas son enzimas que te agregan un grupo fosfato a esta proteína. Ahora, la presencia de este fosfato es como un activador. Vale. Tomémoslo así. Yo tengo pongámosle una proteína, una enzima. ¿Ok? La enzima normalmente lo que haría es catalizar una reacción, ¿correcto? Pero ¿qué tal si yo me invento un mecanismo para encender y apagar la enzima cuando tenga necesidad de hacerlo? O sea que no tiene que estar permanentemente trabajando. Ahí es donde entra la quinasa. Si vos puedes conseguir, vaya, por ejemplo, una enzima, en su forma cruda está inactiva. Para activarla necesitas algún tipo de llavecita que la encienda. ¿Ok? Y esa llavecita generalmente es un grupo fosfato. ¿Ya? ¿Me van siguiendo la idea? Unida a fosfato, activa y trabajando. Quito el fosfato, la enzima está apagada y no va a hacer nada. O sea que es regulable, encendida y apagada. ¿Van siguiendo la lógica? Ahora, el mecanismo encendedor de la enzima es que yo agarro una quinasa de proteína y esta quinasa me fosforila la enzima, o sea, le agrega el grupo fosfato y la enciende. ¿Ya? Ok. Y esa quinasa de proteínas que activó una enzima, que activó un cambio, tiene una ventaja. Ahí es donde puedo hacer la máxima amplificación, porque bueno, ¿qué pasa si la quinasa en sí estuviera inactiva y tuviera que agregar el fosfato para que la quinasa se encienda y a su vez empiece a trabajar sobre la enzima? Y entonces necesitaría, ok, aquí te hablamos primero del paso en que una enzima estaba inactiva y estaba activada por una quinasa. Pero ¿qué tal si la quinasa en sí no estuviera funcionando, sino que tengo que activarla a su vez? O sea, activar la quinasa para que active la enzima. Con una quinasa de quinasa. Sí, y de hecho por ahí vamos a encontrar una ruta que tiene una quinasa de quinasa de quinasa de quinasa. Sí, y cuidado porque en una de esas tal vez me gano el premio Nobel descubriendo una que tenga 5, entonces sería una quinasa de quinasa de quinasa de quinasa de quinasa, que activa una enzima, que activa una enzima de segundo mensajero. Es posible. Ahora, ¿por qué? Porque necesita un mecanismo tan complicado. Porque mamá naturaleza no inventó esto sencillamente para estar fregando, haciendo quinasas de quinasas de quinasas y jugando al trencito con las enzimas, ¿va? Cada vez que agregas un paso de estos, una enzima cataliza y una quinasa cataliza una enzima y una quinasa de quinasa cataliza doble. Sé que cada vez que agregues una quinasa a la cadena estás haciendo amplificación, estás aumentando la respuesta. Es como aquel episodio de Los Simpsons donde Bart Simpson se ponía a probar qué pasaba si yo agarraba un megáfono y le ponía un megáfono al megáfono y un megáfono al final, y al final termina con 20 megáfonos para ver si podía romper todas las ventanas de Springfield. Exacto. Y por lo menos acabas de confesar que sí ves Los Simpsons. Okay. Entonces, la idea de tener estos sistemas de quinasa es que aparte de todo, son mecanismos amplificadores, igual las fosfasas, que trabajan muy parecido. Entonces, un segundo mensajero puede trabajar sobre una quinasa o puede trabajar directo o
De hecho, mecanismos como el de la proteína G pueden activar directamente la quinasa y hacer cambios, mira, sobre el citoesqueleto, depositando proteína, sobre los diferentes órganos de la célula, modificándolos, o sobre el núcleo, encendiendo y apagando genes, o sea, componentes estructurales del ADN. Esa es una posibilidad. La otra es que tengas esto, un ligando lipofílico, o sea, soluble en grasa. Caso, por ejemplo, de todas las hormonas de tipo esteroide, o sea, cortisol, mineralocorticoides, hormonas sexuales. La ventaja del ligando lipofílico es que no necesita un receptor en la membrana. ¿Por qué? Porque siendo grasa se puede atravesar los lípidos de la membrana, es soluble en ellos, atravesar y entrar directamente al citoplasma e ir a unirse directamente a un receptor en el núcleo para modificar la actividad del genoma de la célula. Esto es más fácil, lo único que, y más prolongado, lo único que un ligando lipofílico es menos susceptible a estos mecanismos de amplificación, porque si te das cuenta aquí no hay ninguna quinasa involucrada, ni ningún mecanismo de segunda mensajería que te permitiera hacer algo. Ahora, volvamos al asunto. Vemos, por ejemplo, que en una serie de receptores vas a tener en todos ellos algún tipo de dominio que se une al ADN, y este dominio es igual para todo este tipo de receptores. Mira, el de cortisol, el de estrógeno, etcétera, el de hormona tiroidea. El dominio que se une al ADN, o sea, la parte activa, va a ser igual. Lo que va a variar es el resto de la cadena. ¿Okay? Por lo tanto, estos van a tener todos cambios sobre el ADN, pero van a recibir diferentes moléculas. Ok, ahora veamos qué es lo que sucede. Vamos a ver primero con los ligandos que son lipofílicos. La mayoría de estos, aquí tenés, por ejemplo, una hormona esteroidea, llamémosla cortisol. Pasa a la membrana libremente, se une y hace un complejo con el receptor y esta molécula llamada HSP, ¿ok? Y este HSP junta dos, dos receptores activados al mismo tiempo y lo hace en esto, mira, un homodímero. Un homodímero quiere decir que hay dos complejos esteroide más receptor que atraviesan juntos el núcleo y la presencia de los dos activa un elemento de respuesta, un sector en el ADN que detecta la presencia de ellos y que da la señal para que un gen se transcriba. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de regulación genética de la síntesis de proteínas. Ok. Entonces, este es lo que llamamos un receptor clásico. Algunos de ellos, otras hormonas van a trabajar un poquito diferente. Van a trabajar entrando siempre, son lipofílicos, pasando la membrana, o alternativamente, dentro de la célula misma hay un precursor para la misma hormona, que adentro de la célula se convierte en la hormona, atraviesa la membrana nuclear directamente y se une a este tipo de receptor que se llama un heterodímero. Una vez que se une, el resto de la respuesta es igual. Activa un sector del ADN que es la señal para empezar a transcribir ADN y empezar a copiar. La tercera es este tipo de receptores nucleares en los cuales, mira, aquí sí tenemos un receptor que es hidrofílico, o sea que no pasa la membrana y que por lo tanto se une a un receptor de la membrana que a su vez aquí está activando una quinasa, mira, MAPK. Y esta MAPK fosforila un segundo mensajero y el segundo mensajero es el que entra al núcleo para hacer el mismo efecto, iniciar la respuesta.
Este, por ejemplo, se llama GPCR, receptor asociado a proteína G. En el caso del receptor asociado a proteína G, la hormona se une a él y este va a activar una proteína pequeña llamada proteína G mediante una quinasa llamada la proteína quinasa A. Y ahora la proteína G ya fosforilada puede entrar al núcleo y empezar la respuesta. Fíjate, la proteína G solita, sin activar, no podría pasar el núcleo. Necesitas activarla, o sea, agregarle el grupo fosfato para que pueda pasar hacia adentro del núcleo y empezar a trabajar. Entonces, el punto es que el receptor de proteína G tiene unida esa proteína quinasa. Y esa proteína quinasa es la que te va a convertir la proteína G inactiva a una variante activa que puede empezar a generar cambios. Aquí tenemos la idea, mira. Este receptor que está acá, unido al núcleo, así lo verías inactivo, mira. Tiene un dominio de activación, uno de unión y uno de unión al ligando. Normalmente está, fíjate, inhibido. ¿Ves? Ahí tiene una proteína inhibidora. Cuando se une al ligando, este ligando se conecta acá, hace que se quite el inhibidor, que es el equivalente molecular, qué sé yo, del tapón de la pluma, ¿ok? Del tapón de tu pluma, para ponerlo a trabajar, se une a su vez a otra proteína coactivadora y la unión ligando más receptor más la proteína coactivadora se une al ADN y empieza a hacerlo trabajar. Aquí tenés una variante, mira, tenés en estado inactivo, esta es la forma real en estado inactivo, y una vez que uniste el ligando, mira cómo cambió la forma del receptor para que este tubito verde que está abajo corresponde a esta parte verde donde se está uniendo al ADN. ¿Ok? Ahora, no todas las hormonas se unen a receptores intracelulares, no todas las hormonas liposolubles. Las prostaglandinas se unen a receptores de superficie, por ejemplo, porque son de acción breve. Entonces aquí tenemos, mira, la idea de que, por ejemplo, puedes tener diferentes hormonas y mira una lista larguísima de diferentes funciones mediados por este tipo de sistemas de señalización. No nos metamos en esto. Mira, por ejemplo, cómo vas a ver que partiendo de un precursor ácido araquidónico, por vía de estas enzimas, las ciclooxigenasas, producís prostaglandinas que se unen a receptores de membrana. Mira que todos ellos son diferentes, producen diferentes efectos sobre la misma célula y ves que hay un montón de efectos. Por ejemplo, aquí están catalizando la respuesta inflamatoria, ¿eh? Con beta-catenina, con caspasas, con AMP cíclico, y ves que una sola molécula puede modificarse, unirse a diferentes receptores con diferentes efectos. No se asusten por esto, porque obviamente esta es una explicación demasiado larga para caber acá, ¿ok? Menos para Fernanda, que se lo voy a preguntar. Ay, no me va a decir. Esa es toda otra fase. Ok. Ahora, si hablamos de hormonas con receptores de superficie, o sea, tu hormona hidrosoluble, ves que hay dos tipos de hormonas. La primera son hormonas que son cadenas grandes de proteína, ¿okay? Péptidos. Y estos necesariamente, por su tamaño, nunca van a pasar la membrana. Se unen necesariamente al receptor y esto lo vas a ver principalmente, como decíamos, en mecanismos de señalización que involucran, uno, al tubo digestivo, dos, a la regulación de cosas, por ejemplo, como la presión arterial y la circulación. En el primer grupo tenemos cosas como insulina.
¿ok? Que es esencialmente una hormona digestiva, glucagón también. Y cosas como los factores de crecimiento, por ejemplo, la hormona del crecimiento es un glucopéptido y tiene efectos o sistémicos o también vasculares. Y las otras son moléculas pequeñas como histamina, etcétera, cuyo principal, como que lo conoces principalmente en términos, por ejemplo, de neurotransmisores o de hormonas circulatorias como la norepinefrina. Estas necesariamente se van a unir de tres maneras. Primero, como decíamos, receptores unidos a un canal iónico. Mira, aquí tenés una molécula señalizadora, le hace hormona, abriéndome un canal y dejando entrar calcio, potasio, lo que querrás. Dos, lo que decíamos, proteína G. Ves que aquí la proteína G que está desactivada, al unirse el ligando, la hormona, al receptor, activa la proteína mediante una quinasa que está unida y esta proteína G activada, fosforilada, activa una segunda enzima que puede ser, por ejemplo, una enzima metabólica de la célula, ¿okay? O una enzima que regule la producción de algo. Sé que la proteína G no hace nada en sí, o sea, no induce ningún cambio. Lo que induce es que se active una enzima que es la que induce el cambio. O sea, por eso se llama segundo mensajero. El mensaje llegó a la célula por vía de esta bolita roja, ¿va? De la hormona. Y la proteína G hizo el trabajo de mensajería dentro de la célula. También aquí puedes hacer amplificación porque nada te dice que este receptor solo tenga que activar un ejemplo de la proteína G. Puede activar cualquier cantidad que sea procedente, miles o millones, y amplificar. La tercera es los receptores en forma de receptores unidos a enzima. Mira, aquí tenés una molécula señalizadora, de hecho tenés dos en forma de un dímero, y estas proteínas están inactivas. Cuando se une la hormona a la pareja de receptores, inmediatamente activa una enzima, que esta enzima puede ser o una enzima metabólica o puede ser, adivinaste, una quinasa. Exacto. De hecho, vamos a ver que hay otro tipo de enzima que se llama una ciclasa. Ya vamos a caer con ella. La otra es esta, mira, ¿cómo? Puede ser una lipasa, puede ser una enzima de la vía de los carbohidratos, puede ser una enzima que sintetice algo, metabólica en general que está trabajando sobre algún punto de la actividad de la célula, ¿ok? No necesariamente solo sobre las lipasas. Es la más común, porque vos oíste hablar en algún momento de una lipasa hormonodependiente, y si bien sí es cierto, sí existe, y es uno de los principales mecanismos por los cuales vas a movilizar grasa de tus reservas, pero no es la única cosa que puedes hacer. O sea, la ventaja de esto es que puedes tener 200 tipos de enzimas diferentes de esta variedad, cada cual con su receptor propio y su ligando propio. O sea, no estás limitado a una sola cosa. Esto es bien versátil. O sea, si concebís una enzima que haga algo y una manera de activarlo, adelante con la función. Sigamos, pues. Ahora, como te digo, la enzima más común es una quinasa, pero también vas a tener algo que se llama una ciclasa, que me va a fabricar una sustancia llamada un nucleótido cíclico. Ya voy para allá. Ahora mira qué es lo que pasa. Vamos para abajo y veamos qué es lo que hay acá. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de proteína G. Hacia arriba de tu dibujo es hacia afuera. Voy a ampliar un poquito esto. Hacia arriba de tu dibujo es el exterior. Tenés una hormona que está entrando acá, por ejemplo, epinefrina o glucagón, que son ligados a proteína G. El ligando se une al receptor. Aquí tenés
una proteína G inactiva y una enzima inactiva. En este caso, lo que va a hacer es, una vez que el receptor se unió al ligando, se activó y activó a la proteína G, que es el segundo mensajero. El segundo mensajero se une a la enzima y la enciende. Y esta enzima me está generando segundos mensajeros. Por ejemplo, aquí es el que quiero mencionarte. AMP cíclico, inositol trifosfato, por ejemplo, es otra más, o diacilglicerol. Son entre algunos de ellos. Si te das cuenta, esta es una enzima. La enzima, al activarse, me está generando más segundos mensajeros y entonces aquí tengo dos posibles pasos para la amplificación. El primero es que el receptor me puede activar un montón de proteínas G. Y segundo, que la enzima me va a generar otra gran cantidad de mensajeros que van para el núcleo. El AMP cíclico va hacia el núcleo. Ahora, ¿a qué me refiero con AMP cíclico? Normalmente vos ya tenés el concepto del ATP, ¿va? ¿Sabes cómo es el ATP? Una molécula de adenosina unida en fila a tres cadenas de fosfato, o sea, adenosina, fosfato, fosfato, fosfato. ¿Ya? Y lo usas para guardar energía, eso ya lo hablamos. Pero ¿qué tal si yo le quito el tercer fosfato y tengo ADP, ¿correcto? ADP, que es la forma gastada del ATP. No. Bueno, sí, pero además puedo hacer algo más con el ADP que me sobró. Quitarle un segundo fosfato y tengo AMP, monofosfato. Y el monofosfato conectarlo a sí mismo, o sea, hacerlo como un candadito. Entonces tengo AMP cíclico, ¿ya? Y ese AMP cíclico es un señalizador. O sea, no solamente doné un fosfato para activar la proteína G, sino que el remanente, el ADP, lo convertía en AMP cíclico mediante la enzima que tengo ahí, la adenil ciclasa, y utilizar el AMP cíclico, que es la señal que sí puede entrar al núcleo. ¿Ok? Lo puedo hacer también con GDP, guanidil difosfato, mediante otra enzima parecida que se llama la guanilato ciclasa y provocar GMP cíclico. Guanidina monofosfato cíclico. Es primo hermano del anterior, si te acuerdas de las bases del ADN, ¿no? Y funciona igual, funciona como mensajero con efecto sobre el núcleo. Ok. Vamos siguiendo hasta ahorita, no se han trabado. Ok. Otros tenemos acá. Receptores de canales iónicos, eso ya los conocemos, ya los vimos en neuroanatomía. Puedes tener también, por ejemplo, estos, ya cuando hablamos de una quinasa, mira, aquí tenés un receptor unido a quinasa de tirosina, una quinasa. Ves que el receptor está aquí inactivo, ves que está separado y las quinasas están inactivas hasta que viene el ligando, se une, enciende la quinasa y ves aquí lo que hace. Agarra ATP, le quita el fosfato, lo agarra prestado, se lo pasa a una proteína y la fosforila. Y esta proteína fosforilada está activa. Ahora ya me vas entendiendo cuál es la idea. La quinasa no está activa a menos que haya un ligando presente, una hormona. Y cuando se une, automáticamente empieza a consumir ATP para transferir el fosfato a una proteína y activarla. Y esta proteína fosforilada puede ser de un montón, puede ser de una enzima. También tenemos otras variantes. Tenemos un receptor donde el receptor es la enzima misma y que solo está esperando que se una algo para activarse. Por ejemplo, aquí este receptor está unido a
una guanidil ciclasa y convierte GTP, guanidil trifosfato, a GMP cíclico y un fosfato. El fosfato después tiene otra ruta. Me interesa el GMP cíclico. Ya vas viendo cómo va la cadena aquí, ¿va? Y hay un montón. La proteína G, nuevamente la misma idea, gana actividad, etcétera. Aquí tenemos la de quinasa de tirosina, que ya abrimos en otro momento. Aquí están repitiendo sobre sí mismo. Docenas de ellas. Y ahora veamos los segundos mensajeros en sí. Hay 4 segundos mensajeros importantes en esta discusión. El primero es el AMP cíclico. Mira, la parte que está aquí a la derecha, esto es adenina, perdón. Y la P es el fosfato. ¿Ves que da vuelta sobre sí mismo como un candadito? Y esto es cíclico, por eso es cíclico. Y solo tiene un fosfato, monofosfato de adenina cíclico. Esta es guanina, ¿ves que se parece mucho? ¿Va? GMP cíclico, la misma idea, solo que aquí tenés otra base diferente que es guanina en vez de adenina. Pero la misma idea. La otra, 1,2-diacilglicerol. Ahora, esto es margarina. Literalmente está señalizando con margarina. ¿No me crees? Ok. Tu típica grasa, vaya, encontrarías esa sustancia brillosa que encontrás en el interior de tu bolsa de papitas Lay's. Right, Fernanda? Digo, la grasa que forra el aluminio. Bueno, ok, está bien. Eso es un triglicérido, o sea, tiene una cadena, un esqueleto de glicerol y 3 cadenas de ácido graso. En este caso, si yo le quito una de las 2 cadenas, de las 3 cadenas, perdón, tengo, o sea que tu mantequita típica es 1, 2, 3, triacilglicerol. Quítole una de las cadenas de ácido graso y tengo 1, 2, diacilglicerol. Y esta molécula es un señalizador nuclear, con la ventaja de que como es grasa, pasa la membrana del núcleo sin ningún problema. Right? Ok. Entonces, y que por supuesto la materia prima para sintetizar diacilglicerol la encontrás en cualquier parte porque ácidos grasos hay en todas las células, ¿correcto? Lo puedes sintetizar también a partir de la vía de los carbohidratos, pero aunque ahí ya me salgo del tema porque no le quiero quitar el trabajo a las maestras de bioquímica. Ni vos tampoco querés que le quite el trabajo de bioquímica. No querés que yo te dé bioquímica. ¿Por qué? Si lo doy con mucha eficiencia, hasta a veces lo hago hasta divertido. ¿Te falta fisiopato? Mira, estamos en planes hace tiempo. El que traba las cosas es Chacón, no yo. Mira, yo estaría contento dando fisiopato. Es que mira, ya, ¿quieres que te cuente? Vaya. Neuroanatomía. Lo que yo digo, a veces uno tiene que tener flexibilidad cuando programa, no yo. Mira, a esta gente en morfológica se le ocurrió la idea de hacer el bloque, pero entendió mal la idea. O sea, dijeron, todas las secciones de histo son de 7 a 9. Todas las secciones de anatomía son de 9 a 11. Todas las secciones de embrios son de 11 a 1 y todas las secciones de neuroanatomía la pusieron de 1 a 3, lo cual no tiene sentido.
Correcto, porque antes había neuroanatomía y lo lógico es decir, bueno, vamos a tener una sección de neuroanatomía de 7 a 9, por ejemplo, una de 11 a 1 y una de 1 a 3 para que cada quien haga su horario, parta el bloque o incluso por cuestiones de que gente que parte el bloque por cuestiones de trabajo. Vos no y yo tampoco en mi tiempo, pero hay gente que sí, por ejemplo, dice, trabajo en la tarde, tal vez trabaja en un call center y dice, puedo llevar 3 clases en la mañana, me falta neuroanatomía y la quiero llevar en la mañana. Es lo lógico, ¿eh? Distribuir las secciones. Esta gente se trabó y dijo todas las secciones a la misma hora. Así como que dice, la 204, la 205, la 206. ¿eh? Confundieron las morfológicas con el cine, ¿va? Que dice que en la sala 1 está Spider-Man, en la sala 2 está Spider-Man y en la sala 3 está Spider-Man. Así están. Y que si vos quisieras ver Spider-Man en la noche, no porque solo la pusieron en la tarde. Entonces, neuroanatomía este semestre lo dejaron en la tarde. Y yo no trabajo por las tardes, yo trabajo hasta la 1 con la universidad. Entonces, además, ¿me creerías que a mí la neuroanatomía no me llama tanto la atención dar esa clase? No es que no pueda, obviamente. No. En morfológica sí, yo la puedo dar, pero no es mi favorita. Me gusta más la clase de fisiología, es algo más dinámico. Es algo más dinámico. Siempre me llamó más la atención el estudio de la fisiología que el estudio de las morfológicas, ¿okay? Como estudiante. Y el hecho de que yo sea cirujano y que me dedique a la neurociencia no quiere decir que necesariamente me fascine, si al grado de nerditud, dar neuroanatomía. Me gusta más dar fisiología. Me encuentro más cómodo dando la clase para empezar. Me gusta más la variedad de contenido. Y además mi carrera, si así querés decirlo, dando clases empezó cuando vos no eras ni un mal pensamiento de la mente de tus padres, hace 30 y la madre de años, que era instructor de fisiopato. ¿Mm? Sí, aquí el laboratorio de fisiopato, pero ese lo dan los alumnos instructores. Pues yo empecé como alumno instructor. ¿Ya? Era uno de las cosas, de los trabajos que tenía cuando era estudiante de medicina. Estaba en quinto año. Sí, mi interés por la docencia empezó ahí. Me di cuenta que no me cuesta, no me cuesta dar clase. Hay gente que puede saber mucho, pero tal vez le cuesta dar clase, le falta tal vez la facilidad de palabra. Y que es entretenido y es un trabajo pues que no estresa. No estresa, ya tengo suficiente estrés con ejercer la medicina, ¿no? Es un buen trabajo cómodo y me gusta. Bueno, si no me gustara no lo hiciera. Por eso también es que yo resisto como dice, a capa y espada, cualquier intento que me pongan a hacer trabajo administrativo, porque a mí lo que me gusta de estar en la universidad es dar clase, no estar sentado en una oficina. Bueno, te puedes imaginar que yo odio estar en una oficina, ¿eh? Déficit de atención y todo aquello. No. Hiperactividad de oficinas no van bien. Entonces, veamos a dónde estamos con el asunto. El último de los 4 es lo que llamamos inositol trifosfato. El inositol es un subproducto de las vías de los carbohidratos. Si te das cuenta, tiene una estructura bien parecida a la de la glucosa, ¿va? ¿Ves esa estructura ahí? Entonces, vos puedes agarrar glucosa y meterlo por una serie de vías y agarrar la estructura básica y convertirlo en un alcohol que se llama inositol. Y el inositol fosforilarlo, ¿ok? Utilizando, por supuesto, ATP como donante de los fosfatos para tener inositol trifosfato o trifosfatidil inositol, que también lo vas a encontrar así. Y nuevamente una molécula señalizadora que tiene
como punto de partida algo que es como la glucosa, que está disponible en todas partes, en todo momento. Aquí tenemos, mira, la idea de la AMP cíclico. Mira, esto es ATP, la adenilciclasa le saca los dos fosfatos, lo convierte en AMP cíclico y luego otra enzima llamada la fosfodiesterasa lo convierte en 5' AMP cíclico, que es la variante activa. O sea que este AMP cíclico todavía lo metes por un pasito para convertirlo en esta variante de, ¿cómo se llama? En esta variante 5', que es la que vas a utilizar, y esta pasa al núcleo y empieza a modificar la actividad genética. Ves que hay un montón de hormonas, mira, un montón de hormonas que utilizan este sistema como segundo mensajero. ¿Okay? Aquí tenemos GMP cíclico, trabaja igual, ¿ok? Trabaja igual, mira, GMP, ah, sí, GMP cíclico, viniendo de acá, del GMP, y lo unís acá mediante la fosfodiesterasa. Bueno, de ahí la demás idea es igual. Aquí tenés la vía del inositol trifosfato. ¿Ves cómo? Aquí utilizaste un sistema ligando, se unió a un sistema de proteína G, activó esta enzima, la fosfolipasa C beta, que a su vez agarra los lípidos de la membrana y fabrica inositol trifosfato, que abre un canal, aquí en este caso en el retículo endoplásmico, para soltar calcio, activar una quinasa C y hacer una cascada. Y así por el estilo. Entonces, bueno, aquí tenemos un montón. Este artículo está, por supuesto, está en o esta presentación está ahí en el campus virtual para el que quiera leerse todo esto. Aquí lo que me interesa es la idea, mira, cómo vas a hacer amplificación. Un mensajero, una hormona sobre un receptor activó 10 proteínas G, que a su vez activó 10, bueno, cada una activó una ciclasa de enilato, produjo 5000 AMP cíclicos que activan una proteína G, y cada proteína G fosforila no sé cuánto. Entonces, mira, lo que te quiero decir con amplificación, la molécula de hormona terminó formándome aquí 2,5 millones de proteínas fosforiladas que empiezan a hacer el trabajo. Importante eso, que siempre que estés haciendo un proceso de estos, vas a hacer, ¿cómo se llama? Amplificación. Vas a hacer amplificación, y mira qué es lo que pasa si vos tenés una cascada de estos. Mira hasta dónde podés llevarlo y cómo puedes tener una cascada súper complicada como esta con un solo mediador. Obviamente no nos vamos a meter en ese detalle. ¿Ok? No nos vamos a meter a ese detalle. ¿Alguna pregunta con respecto a lo anterior? ¿Entendieron la idea de la mensajería? Vamos a hablar más de mensajería en otro momento en el semestre. Pero por el momento esa es el núcleo, la parte básica del concepto de mensajería celular. ¿Quedó todo claro? No es tan chuca como yo creía. Es un río y no, obviamente no es cristalino, pero de lo que yo pensaba que aquello iba a ser una cosa pestosa, petróleo, no, fíjate, es un río, no más sucio que cualquier otro. Es igual de sucio que el Sena, vaya, que no apestan. Yo pensaba, no, esas sí apestan, me dicen, no he ido a Venecia, eso queda para el próximo verano. Roma, bueno, mi esposa es la que dice Venecia, yo le digo que para ir a ver un canal apestoso, mejor está Florencia, que es una ciudad mucho más bonita, y también tiene un río, por si querías ver un río. ¿Okay? Por lo menos
No, no, mañana el tema es, ya te digo. Transporte transmembrana, porque homeostasia ya lo vimos el primer día. Transporte transmembrana, ¿ok? Ese es relativamente corto. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Bye. Muchas gracias, doctor. Cheque. Bye. Gracias.